Nos hemos preparado demasiado tiempo para estar listos en cualquier oportunidad. Tenemos un peso atrás en la espalda, de representar a toda la raza, a toda la cultura. Vamos a ser la primera pareja de mexicanos portando los campeonatos de pareja. De los que no han creído o creen en nosotros, ese día van a creer en nosotros. Esto no es un trabajo para nosotros, es un estilo de vida. ¡Ánimo! Cabalga Universo WWE, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les doy la bienvenida a un episodio muy especial de la previa de WWE SummerSlam, que este año será de 2 noches espectaculares de acción indetenible. Y para un evento de 2 noches tan especiales necesitábamos a 2 invitados muy especiales. Pero antes de darle la bienvenida, tengo que saludar a mi compañera de aventuras, Andrea Basarte. ¿Cómo estás? Ay, Marcelo, contenta, feliz, lista para esta fiesta de verano y pues feliz de estar contigo una vez más. Igualmente. Y por eso tenemos a 2 invitadazos, pero que son muy queridos no solo en Latinoamérica, sino aquí en México. Y ellos son Andrade y Rey Fénix. Bienvenidos, chicos. Gracias. Qué bueno verlos, muchachos. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Miren, vamos a hablar de SummerSlam porque la cosa está caliente como el verano. Ustedes van a participar en uno de los combates más caóticos que yo he visto jamás en WWE. Será TLC y por los campeonatos en pareja de WWE. 5 equipos extraordinarios más ustedes. Una pregunta honesta. ¿Ustedes están listos para entrar en lo que podría ser el combate más peligroso de sus carreras? Marcelo, perdón, voy a contestar. Por favor. Marcelo, pregúntale a ellos. Los mexicanos siempre estamos listos y nos moremos en la raya. Así es. Nos hemos preparado demasiado tiempo para estar listos en cualquier oportunidad, en cualquier lucha, en cualquier estilo, sea clásico, sea aéreo, sea de mesas, sillas, escaleras, por campeonato, por la máscara. Creo que algo que identifica mucho a los luchadores mexicanos es el amor que le tenemos a nuestro trabajo, la pasión y por supuesto que listos y ya está. Pues me parece que sí están listos, Andrea. ¿Verdad? Sí, se ven muy listos. A ver, pero desde que lucharon juntos, la conexión es innegable. ¿Qué creen que hace esta pareja tan especial? Gracias. Pues mira, fue algo muy orgánico. Hace unas semanas nos tocó la oportunidad estábamos compartiendo la cena y platicábamos. Estamos tomándonos una copita de vino tinto. Con la cena. Con la cena, perdón. Y es algo fue algo muy orgánico y muy curioso porque somos, podemos llamarlo, de la misma época. Somos nos gusta mucho el estilo mexicano, pero también nos gusta mucho el estilo japonés. Coincidimos con muchas cosas que creo que eso fue lo que hizo que este junte se hiciera muy orgánico y que por supuesto fuera súper exitoso. Por favor. No, lo comentaba, estábamos en la cena, lo platicamos también. Ahora que llegó aquí a WWE, la empresa nos dio la oportunidad de trabajar juntos y la aprovechamos, ¿no? Él se entregó al máximo a su manera, yo a mi manera, no tanto como tag team al principio, pero entregarnos y apoyar y salir con el triunfo. Y se dio de esta manera y ahorita yo creo que lo vieron y ya lo demás está de qué hablar, ¿no? Que nos entregamos, tenemos una conexión increíble y pues ahora esta conexión se ha dado para tener esta oportunidad por los campeonatos y este SummerSlam. Los campeonatos son para, como lo hemos dicho y lo vamos a repetir, tanto para los mexicanos, los latinos y la raza. Bueno, y desde que entraron pusieron a temblar a todos los equipos en el SmackDown, eso está clarísimo. Sin embargo, van a entrar en un combate de TLC con equipos que ya conocen lo que tienen que hacer allí. Me refiero, por ejemplo, a The Street Profits, Motor City Machine Guns, DIY. ¿Es posible tener una estrategia clara en un combate tan impredecible, tan caótico, tan difícil de determinar qué es lo próximo que viene? Creo que la lucha libre, el wrestling, es totalmente magia y no podemos tener algo predecible. Siempre hay sorpresas, siempre puede pasar algo que uno no lo espera, pero para eso es la preparación, para estar listo para cualquier cosa, a cualquier momento que llegue a suceder dentro de la lucha o fuera. Y creo yo en lo personal, y lo compartimos, desde que ahora somos equipo, ya casi derrotamos a la mitad de esos equipos.
Entonces, no quiero darme sueños de grandeza, pero yo sé que estoy muy bien acompañado. Entonces, hay confianza, hay amor por el público, la gente quiere vernos como campeones y esa noche lo único que nosotros vamos a hacer es lo máximo, lo mejor que sabemos hacer y buscar esos títulos. Sí, lo comentó, como lo comenta Fénix, te contesto la pregunta, te digo, hay muchos planes, ¿no? Hay muchos planes, pero si no funciona uno, vamos por el otro y de la experiencia que tenemos tanto todo el tiempo, tanto los años que tiene como luchador, yo los años que tengo como luchador, es entregarnos, ¿no? Si no funciona el plan A, plan B, plan C, lo que sea, pero para que esos campeonatos se queden en México, porque ya mucho tiempo no ha habido latinos ni mexicanos que obtengan los campeonatos. Yo creo que nunca en la vida ha habido en realidad mexicanos 100% que tengan los campeonatos. Born and raised Mexican. Sí. Y nosotros somos totalmente mexicanos 100%, somos latinos, también ellos son latinos, lo respeto, pero es momento de que los campeonatos se vayan para los latinos, ¿no? También lo tuvieron los misterios, pero ya saben que padre e hijo ya... Sí, pero sabes que Dominic es una cosa y tenemos ahí, mi respeto ahorita para Rey. Dame con tu preferencia. Sí. Ah, perdón, es que es rudo. Disculpa, de nuestro lado, Marcela, te puedes ir para allá un poquito más. Los técnicos acá. Acá hay una Sí, división. aquí una división. No te le acerques mucho, por favor. No Oigan, se te pegue chicos, lo malo. Y a ver, una cosa es el reto y otra el sueño, ¿no? Que es lo que se quiere alcanzar. ¿Cómo se visualizan ustedes como campeones? ¿Cómo sería su reinado? Pues para mí, lo principal es enfocarse en ganar esos campeonatos y ya lo que venga más adelante no te lo puedo contestar porque no sé qué, si le puede dar felicidad más a mí o más a él o los dos al máximo o festejarlo o no sé qué venga, pero pues, tener esos campeonatos y defenderlos lo más que se pueda, es lo que te puedo decir yo. Sí, totalmente. Creo que hacer historia, ¿no? Justo como ahorita lo mencionaba Andrade, al parecer en la historia de WWE, dos mexicanos nacidos, hechos en México, no han portado el campeonato de parejas. Entonces, podemos ser la primera pareja. Vamos a ser. Vamos a ser No podemos, vamos a ser. la primera pareja de mexicanos portando los campeonatos de pareja y por supuesto crear esa historia, ¿no? Creo que hoy en día estamos viviendo un auge muy grande con los latinos, con los mexicanos, tanto en la música, tanto en el arte, en la cuestión del cine y pues, ¿qué es lo que está haciendo falta? En el wrestling, por supuesto, en la lucha libre, poner super top el nombre, la cultura mexicana, la cultura de la lucha libre y como lo decimos, esto es por la cultura. Bueno, además, detrás de ustedes vamos todos nosotros. Llevan Tú también ya te notaste. Pero, o sea, sí, o sea, solo si si estás del dime otro sí lado, o si no. ganamos. Perdón, Pero si no sí. ganamos, Lo estás del otro lado. discutiríamos después, Ok. Bueno, para saber, Marcelo. Oigan, no no te entiendo. contra mí. Esto es un combate en desventaja. O estás Si aquí pierde- o estás... Si es un combate de ventaja, Si dos contra pierden, mí. ahí les mando un mensaje, pero si ganan, mis amigos. No, muchachos, en serio, les deseo lo mejor y ustedes lo saben ambos. Muchas Una gracias. pregunta, ustedes estuvieron a punto de vencer a los Wyatt en un combate muy difícil que terminó en descalificación. Bueno, pero después no pasó exactamente lo que ustedes hubieran querido porque se armó un caos absoluto, apareció Fraction, apareció DIY, The Street Profits, Motor City Machine Guns. Ellos son rápidos y ustedes también. Ellos vuelan y ustedes también. Ellos son fuertes y ustedes también. Ellos tienen poder y resistencia y ustedes también. ¿Qué traen ustedes dos diferentes a este combate que pueda ser sorpresivo para engañar a 10 hombres que vienen detrás de sus cabezas? Marcelo, contestas? sí, Marcelo lo contestó. Fénix, lo diferente es que son criados nomás en el perrón y son buenos luchadores, los respeto, son increíbles luchadores, pero no tenemos la experiencia fuera. Él ha luchado en escaleras, yo he luchado en escaleras, no me ha tocado, nunca me he tenido una pareja con la que me he adaptado tanto. Yo creo que en mi carrera a principio, pero no aquí en WWE, yo creo que es el momento es un nuevo Andrade, hoy como pareja con Fénix, ir por esos campeonatos sería increíble y ganar esos campeonatos va a ser magnífico. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? La diferencia es que todos ellos han hecho equipo por mucho tiempo y ustedes dos apenas lo hacen. Por eso preguntaba Pero te voy- inocentemente. pero te voy- ¿Cuántos hemos ganado? ¿Cuántos Todo el triples tiempo. llevamos? No, están ¿Cuántos formidables. le contesto algo que creo que hace falta. Somos mexicanos. Bravo, Somos latinos. bravo. Amamos lo que hacemos. Esto no es un trabajo para nosotros, es un estilo de vida. Por eso es que donde quiera que nosotros nos paramos, salimos con el éxito, salimos
salimos con la victoria. Somos dos mexicanos que a cumplir nuestro sueño nos costó mucho, mucho llegar a nuestro sueño, que hemos sufrido por estar con nuestro sueño, por vivir nuestro sueño. Lo peor ya lo pasamos. Entonces, enfrentarnos a todas esas parejas, la diferencia es el amor, de dónde venimos y de dónde nos hemos creado. Y por supuesto que nosotros tenemos las mejores piezas para formar este rompecabezas y ser los nuevos campeones de WWE. Me lo vendieron ya, listo, lo compré con Marcelo, un y no nomás es por nosotros, es por todos los latinos, por toda la raza. O sea, tenemos un peso atrás en la espalda de representar a toda la raza, toda la cultura. Así que es por todos ustedes, no nomás por nosotros, vamos enfocados por todo lo que es la cultura. Me encanta eso, el poder latino, el poder mexicano. A ver, ¿qué tan importante es representar a México en este combate? Pues para mí es demasiado importante, ¿no? Porque muchos lo quieren representar y hoy se nos da la oportunidad de representarlos en un pay-per-view, lo que es el Summerland, la segunda noche, y en una lucha de escaleras y por los campeonatos. Es increíble. Somos los únicos mexicanos, no sé si somos los únicos mexicanos que estamos en el cartel del SummerSlam. Creo que sí, no recuerdo muy bien, pero creo que sí. Mysterio. Ah, no, pero ese no. Ese ya le quitaron los papeles de latino y de todo. No es mexicano. Él no es mexicano. Por Ese eso ya. Lalo, por fastidiar un poquito. Él ya, Marcelo. Marcelo, a la próxima que. Lo volvemos a hacer la previa, no inviten a Marcelo. Marcelo Por no va a ser el favor, conductor. por favor. Pero sí, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. A veces ya me ganó la risa con Marcelo. ¿Por qué es tan Sí, importante? porque es tan importante representar a México. Pues es importante porque ahorita por todo lo que está pasando, por toda la cultura que está pasando, porque mucho tiempo no se le ha dado el valor a los luchadores como en muchos lugares y hoy nos estamos entregando y hoy tenemos la oportunidad de representar, o sea, representamos a México, mucha gente lo representa, está Penta, está Rey Mysterio, mucha gente, hoy tenemos nosotros a representar de manera de team, de pensar de que yo proteger a él como latino, él protegerme a mí y hacer un paquete y pensar en todos los latinos que vienen atrás. Es muy importante la cultura, la raza, el idioma, todo eso es increíble y más que nada que somos los únicos latinos que estamos en bueno, olvídate Dominic. Somos los únicos latinos que estamos en este evento y nos toca ese papel de representar a los latinos y ganar esos campeonatos. Un gran peso. Lo es, pero creo y estoy muy consciente que ambos ya lo hicimos, como lo mencionábamos al principio. En el inicio de nuestras carreras, los dos ya lo hicimos y lo hemos hecho con mucho orgullo, lo hemos hecho muy bien. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de representar nuestro país más de una vez, lo hemos hecho muy bien y esta no va a ser la excepción. Yo quiero decir que los admiro a ambos, los respeto a ambos y hasta les tengo cariño a ambos, aunque Andrade piense diferente. Pero como estoy aquí para ser un hombre periodista, necesito decir que cuando uno arriesga, a veces uno pierde y a veces uno gana. Si el resultado del TLC no es exactamente lo que ustedes desean, ¿qué pasa después? ¿Siguen unidos para ver si logran la meta de los campeonatos en pareja o decide cada uno ya irse? Claro, no pensamos rendirnos. Bueno, yo no. Y no estamos enfocados en perder también. No ha pasado por mi mente perder, no ha pasado por mi mente, eso no pasó por mi mente, pero tuvimos la oportunidad la semana pasada por los campeonatos, no sé, estuvimos así, a un pelito, ¿te diste cuenta? A un segundo de ganar esos campeonatos. Hoy se nos da otra vez la oportunidad, verás ya, pero va a ser un poco más difícil, pero sé que tanto Fénix está preparado, como tu servidor estoy preparado para esta lucha y tenemos que salir con esos campeonatos y seguro y lo negativo, ya después, ahorita no. Fue brutal el cariño que recibieron en los Super Shows en México. ¿Cómo recibieron esa calidez del público, esos gritos, esa emoción? ¿Y se lo traen todavía? Por supuesto. En lo personal yo tenía casi 4 años que no me presentaba en Monterrey, casi año y medio que no me presentaba en la Ciudad de México, mi ciudad natal. Y por supuesto, el amor, mi Ecatepec bonito, que está cerca de la ciudad,
Medio Catepec estaba en la Arena Ciudad de México. Ah, con razón, te puede dar más que a mí. No, era se vale. todo fue parejo, Así no todo se fue vale. parejo, todo fue Así parejo. no se vale. Porra. Te voy a... ¿Viste el norte? Bueno, ahí no se vale. Pensé que ibas a decir, por eso se perdieron muchos celulares. No. La verdad es que fue maravilloso. Fue maravilloso regresar a casa, escuchar el público, el apoyo, sentir el amor, el cariño, el apoyo que nos entregan cada que estamos arriba del ring. Y aunque ellos no lo crean, desde muy lejos, donde quiera que estemos presentándonos, en las redes sociales, checar los comentarios, los mensajes que nos llegan, siempre es, siempre es una gran satisfacción recibir ese amor, y por supuesto que por eso y por muchas más cosas no cruza por nuestra mente el perder el domingo. Estamos enfocados en ganar, lo repetimos nuevamente, por nuestra cultura, por nuestra raza y por nuestra bendita lucha libre. ¿Saben qué es bien bonito? Y creo que Andrea está en absoluto acuerdo conmigo. La forma en que ustedes se comportan aquí frente a nosotros. Son realmente cuates, son panas. Y se ve que van a la guerra juntos, cada uno a dar la cabeza por el otro. Y eso me encanta. Yo soy de Catepec, del barrio, y cuando tú haces una amistad, cuando tú haces un carnalismo, como nosotros lo decimos, el carnal, el hermano, el amigo está ahí y no se mueve hasta que no veamos correr los perros. Así como dicen, si él no come, yo no como. Y yo prefiero comer y que otros se queden No, pues que tú eres rudo. Marcelo, ya van como días, te la estoy contando, Marcelo. Pero ellos son hermanos. Te lo estoy comiendo, ¿no? Muchachos, si ganan los campeonatos en pareja, Si ganamos, perdón, cuando vamos. ganen. Ok, perdón. ándale. Cuando Es ganen mejor, los campeonatos se en escucha pareja mejor. en SummerSlam, definitivamente van a entrar a los libros de la historia. Pero quiero preguntarle individualmente esto a cada uno. ¿Alguna vez pensaron en que iban a ser equipo ustedes dos? Mira que ustedes han recorrido el mundo, ustedes son famosos en el mundo entero. buena pregunta. Buena pregunta. Mira, te voy a perdonar todas las que ya... Tú, yo todavía no, yo te perdono la mitad. Tú primero. La verdad no. O sea, sí de fácil, la verdad no lo imaginé. Pero me tocó de pareja a él y nos dimos cuenta, fíjate que sí nos adaptamos bien, ¿no? O sea, naturalmente nos adaptamos sin querer contemplar de que forzadamente de que él es mi pareja, vamos a hacer esto, no, así como que nos entregamos, haces lo que tú sabes hacer, yo hago lo que sabes hacer y salí con ese triunfo, más que nada enfocados en el triunfo, no tanto en la pareja. Bueno, esa de mi parte, ahorita te contesta él, ¿no? La verdad, te lo digo que no, después dijo, pues fíjate que nos adaptamos bien, seguimos trabajando y de parejas y hasta que nos adaptamos y agarramos eso más de serio y fíjate que esto y le está gustando a la gente y nos dimos cuenta de que de los buenos comentarios que estamos recibiendo, como lo dicen en redes, en la empresa, en la televisión, en muchas cosas, ¿no? Y se dio naturalmente y ya ahorita como que tenemos esa conexión, no llevamos ninguna derrota desde que nos hemos juntado, desde que estamos no juntado, porque no vivimos juntos. Aliado. Aliado, pues, aliado, ya que somos compañeros de aquí en el wrestling, se ha dado naturalmente, te lo puedo decir yo, naturalmente se dio, llevamos los triunfos, llevamos 6 o 7 triunfos, no recuerdo muy bien, porque fueron 2 en la Ciudad de México también, pero vamos por más. Exacto. Y sí, también, no, y como lo habíamos platicado al inicio, no quiero llamarlo competencia, pero en la generación en la que nosotros nos desarrollamos en la lucha libre, tanto en México como en Europa, y te lo repito, no como competencia, pero pues nunca nos habíamos conocido tal cual como ahora podemos llamarnos amigos, esta amistad que se está creando. Hermano, compadre. Hermano, compadre, carnal. Y nos habíamos cruzado un par de veces hace 18 años, hace 15 años, por ahí así, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, como te platicábamos, de cenar juntos, de platicar, tanto de nosotros como nuestras carreras. Y como lo dice Andrade, fue muy orgánico, fue muy natural. La primera vez, enfocados en ganar, no en quién brillar, quién se veía más o quién lucía mejor. Enfocamos en ganar. Nosotros somos luchadores profesionales que lo principal de todo es salir con el triunfo, porque el triunfo es lo que te hace crecer, ¿sabes? Y tan orgánico que salimos con la victoria y en la siguiente otra victoria y en la siguiente otra victoria.
Y creo que tanto la amistad que hemos creado arriba del ring como la que estamos creando bajo del ring es lo que está haciendo la magia, para este nuevo tag team. Y bueno, Andrade, Rey Fénix, para cerrar con todo, ¿qué le dirían a la gente que todavía no cree que ustedes puedan salir de SummerSlam como campeones en parejas de WWE? Pues yo le diría que esté muy atenta, porque tanto Fénix como Andrade tienen que salir con esos campeonatos y mucha gente se ha sentido orgullosa y los que no han creído o creen en nosotros, ese día van a creer en nosotros. Y ese día se van a sentir orgullosos de nosotros, de la lucha libre, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra raza. Y yo también solo les diría, ánimo. Honestamente, yo no sé si van a ganar o no porque no tengo una bolita mágica. Lo deseamos de corazón. Pero ¿Lo deseas? Sí, claro que sí. Bueno, hermano. eso es bueno. Tú me representas Eso es a bueno. mí. Eso es Tú bueno me ya. representas a mí. Te Tú me representas a perdono mí. las pasadas. Definitivamente, ¿saben qué? Porque siempre lo he dicho, donde van ustedes, vamos todos nosotros. Y lo que les pase a ustedes bien, nos pasa a todos nosotros. Así que estamos con ustedes en SummerSlam. Seguro que sí, esos campeonatos van para ustedes. Va para la raza. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de lujo de la previa de WWE SummerSlam. Recuerden que serán 2 noches cargadas de emoción. Sábado y domingo 2 y 3 de agosto desde Nueva Jersey. Horario especial 6 p.m. hora del este, 3 de la tarde hora del Pacífico en Peacock si vives dentro de los Estados Unidos, y si vives en México, Centroamérica, Suramérica o España puedes verlo todo por Netflix. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá en esta edición especial de la previa de SummerSlam 2025. Hasta la próxima. No se lo pierdan. Ánimo.